Vamos a tomar nuestra Biblia en esta noche en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos 8, 18 dice así en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Padre Celestial, te pedimos en esta noche que bendiga esta lectura de tu palabra para nosotros. Padre, revélate, Señor, que tú puedas hablarnos de una manera especial, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Hemos tenido unos buenos cánticos en esta noche. Ha sido buena la atmósfera, amén. Realmente el Señor nos bendice cuando nos da una oportunidad de poder estar aquí en su casa, amén. ¿Estamos bien? Amén. Estar aquí en su casa, amén, y poder alabar libremente, amén. Sabemos que son tiempos difíciles, pero a la misma vez son tiempos gloriosos, amén, porque la Escritura misma nos está hablando de que la creación misma fue sujeta. Amén, Señor. Amén. Por el nombre del Señor fue sujeta a una liberación. Sí, Señor. Es para el otro lado. Aleluya. Así. Es sujeta a una liberación total. Amén. Amén. Padre. Por mucho tiempo hemos tenido grandes hombres de Dios sobre la tierra. De verdad, Señor. Hemos tenido manifestación de Dios sobre la tierra. Amén. Pero la creación misma, está diciendo Pablo, que necesita ser liberada. Amén. Amén. Padre. Porque son buenos los cultos, son buenos, pero nosotros mismos muchas veces es buena la palabra, es buena la atmósfera, pero necesitamos una liberación total. Aleluya. Amén. Queremos salir de este mundo. Amén. Queremos ser libres de una vez por todas. Amén. Amén. Estamos cansados de estar rabiando con nosotros mismos. Amén. Nos cansamos muchas veces de este cuerpo que no quiere alabar al Señor, no quiere levantar sus manos, amén. Y quiere, uno dice dentro de uno, dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Cuándo vas a venir, Señor? Estamos esperando esa venida, amén. También en nosotros, Pablo está diciendo, hay una liberación por dentro. Amén. Que quisiéramos que sea manifestada en nosotros y que podamos ser libres de una vez por todas, amén. Job también estaba viendo eso. Job, él quería ser libre. Él dice, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Amén. Gloria al nombre del Señor. El salmista David también escribe esas cosas, amén. Pero porque siempre el hombre ha querido ser libre, amén. Pero Pablo, hablándonos aquí en esta escritura, nos empieza a dar promesas de parte de Dios y nos está diciendo de que lo que se viene no será ni siquiera comparado a lo que se ha vivido aquí. Gloria al nombre del Señor. Estas cosas son maravillosas y tremendas y empezamos a entender las Escrituras. Porque el profeta empieza a hablar acerca de aquellos quienes, en Hebreos capítulo 6, él hablando de esto dice, aquellos quienes gustaron del don celestial y tuvieron el conocimiento de la verdad. Amén. Y volvieron sus pasos para atrás. El profeta me llama algo la atención ahí que dice, fue solamente el conocimiento lo que ellos tuvieron. Ellos no recibieron la verdad completa. Amén. Porque si ellos hubiesen recibido la verdad completa, hubiesen entrado a la tierra prometida. Porque la verdad estaba dentro de la tierra prometida. Pero como ellos solamente recibieron un poquito, unos frutos solamente, unas evidencias solamente, gloria al nombre del Señor, no pudieron entrar en la verdad. Gloria al nombre del Señor.
Por lo tanto, el profeta dice, muchos se preguntarán, pero hermano, ellos fueron parte de ese tiempo y no van a resucitar ellos también para una libertad gloriosa. El profeta dice, no, seguramente que no. Amén. Porque Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo, ellos cuando empezaron a hablarle le dijeron, nuestros padres comieron del maná en el desierto. Amén. Pero él le dijo, están todos muertos. Amén, amén. Y muerte significa separación eterna. Amén. Pero aquel que come de este pan, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Amén, amén. Amén. Yo digo que no morirá, no tendrá más hambre. Y además de eso le agregó, y yo lo resucitaré en el día postrero. Él estaba hablando de que aquellos quienes recibieran la verdad, que era Jesucristo mismo. Amén, Señor. Amén. No un conocimiento de la verdad, sino recibieran la verdad completa en ellos. Ellos vendría la resurrección. Amén, Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que esa liberación ha estado por tiempos y tiempos. Gloria a Dios. Pero este es el tiempo. Amén. Amén. Este es el tiempo de la liberación de los hijos de Dios. Amén. Y hemos estado viendo esto, podemos hacer un repaso aquí. Hemos estado viendo de esta adopción. Amén. Y hemos visto en este mensaje que hay tantas cosas maravillosas y tremendas que muchas veces la gente ha malentendido. Amén. Por mucho tiempo se ha hablado de una adopción y solamente se ha llevado a un nivel en el cual el Hijo de Dios, Dios lo aceptó, tú eres mi hijo, listo, tú eres mi hijo, y lo hizo acepto solamente, y todo está bien. Amén. Pero empezamos a ver el día miércoles de que esta adopción también venía con una conducta. Amén. Y vimos que no era un legalismo. Amén. Porque el legalista, vimos también eso, que el legalista es aquel que azota. Amén. Es aquel que pone un yugo, es aquel quien maltrata. Amén. El profeta decía a un niño que quiere empezar a caminar. Amén. Y su padre, cuando se cayó, su padre no va a ir con el cinturón a darle porque se cayó, sino que él va a ir con su mano y lo va a levantar. Amén. En cambio el legalismo lo que hace es azotar a la persona porque cayó, porque pecó, porque... Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero el verdadero padre, dice el profeta, es aquel quien extiende su mano y le dice, así se hace, hijo mío. Amén. Él estaba generando una conducta y eso no decía legalismo, eso decía que la persona podía reconocer su posición como creyente. Amén. Entonces vimos cosas quizás un poquito duras, difíciles. Amén. Pero el cristiano debe tener una conducta. El cristiano debe caminar rectamente. Amén. Y vimos cómo él caminó rectamente por causa nuestra. Cuando él dijo, yo me santifico por ustedes. Amén. Él estaba hablando de que dejaba de hacer muchas cosas a causa nuestra. El profeta decía que Jesús podría haber tenido una esposa, podría haber tenido una casa, porque él era un hombre. Amén. Él había nacido de mujer. Él era un ser humano. Él tenía derecho a tener una mujer, de tener un hogar, de tener hijos quizás. Pero él dijo, yo me voy a santificar a causa de vosotros. Y él no lo tuvo porque él vino con un propósito diferente. Gloria al nombre del Señor. Y era pagar el precio, amén, por el pecado. Amén. Entonces el profeta lo aplica ahora a nosotros. Dice, nosotros como creyentes también debemos santificarnos. Quizás por nuestros vecinos. Quizás por nuestra familia. Amén. Dejar de hacer ciertas cosas que llevarán un reproche al Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Para poder llevar y ser santificado a causa de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Eso no quiere decir yo no voy a tal lugar porque soy cristiano, sino porque esto es una santidad propia. Es ahí donde el profeta aplicaba el legalismo a uno mismo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vimos esas cosas como un comportamiento diferente. El creyente adoptaba en esta adopción un comportamiento diferente. Y pudiéramos llevarlo al hombre esclavo, aquel hombre de color esclavo. Dijeron, pero ¿por qué este no hay que azotarlo? ¿Por qué no hay que decirle que se levante? ¿Por qué no hay que decir? Porque su comportamiento era diferente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vimos que el legalismo le decía a la persona, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, tenía un listado de lo que no tenía que hacer. Y eso no era lo que estaba diciendo el profeta. Gloria al nombre del Señor, sino como creyente tener una conducta en su palabra. Amén. Por eso Pablo estaba diciendo en las Escrituras, estamos haciendo un repaso el día miércoles. Pablo estaba diciendo en las Escrituras, ustedes habéis oído de mi conducta que yo tenía en la vieja pasada manera. Amén. Que era un asesino que andaba, él iba a la iglesia.
No, está bien, porque me cuesta con este, pero... amén. Él tenía una vida de iglesia. Él estaba con un hombre llamado Gamaliel. Él estaba con todos sus títulos. Amén. Pero eso no le servía a él. Eso lo que hizo fue hacerle un hombre severo. Amén. Gloria al nombre del Señor. A él lo hizo un hombre malo. Amén. Pero cuando se encontró con esa columna de fuego, cuando él pudo ver esa columna de fuego siendo materializada y siendo Jesús mismo, amén. Él no es que muchos se imaginan que él vio una luz y no vio a nadie, sino que él le dijo, ¿quién eres, Señor? Él vio una persona. Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Los demás vieron solamente la luz. Pero Pablo estaba viendo a un hombre. Amén. Esa misma columna de fuego. Gloria al nombre del Señor. Y eso cambió la vida en Pablo. Y vimos que cuando Pablo, él estaba allí ciego a causa de esa luz. Gloria al nombre del Señor. Él llamó a Ananías. Y cuando Ananías, hablando con el Señor, le dijo, mira, ahí hay un hombre llamado Pablo, va a ir por esta calle, encontrarás una casita blanca, ahí vas a orar por él, Saulo de Tarso. Amén. Señor, sabe que yo he escuchado de este hombre y no quiero ir. No me mandes a mí, Señor. Amén, el profeta dice eso. No me mandes a mí. El legalismo muchas veces queriendo imponer, decir, no, yo con esa gente no me junto. ¿Cómo yo voy a ir a orar por esa persona? El profeta dice, ¿cómo sabe usted que el contrabandista de licores no va a ser un santo en la gloria? ¿Cómo sabemos que esa mujer de la calle, amén, no va a ser una santa hija de Dios? No lo sabemos. Gloria al nombre del Señor. Es solo la gracia de Dios. Amén. Entonces vimos que es una conducta en el cristiano para ser adoptado. El Espíritu Santo enviaba un reporte al Padre. Amén. Y él le hablaba de esa conducta. Amén. Y vimos que la persona, el profeta decía, ¿y cómo sabemos quién es el creyente? De la manera en la que se queda con la palabra. Amén. Si esa persona se queda con el total de la palabra, entonces es un hijo de Dios adoptado. Amén. Y luego de eso vimos que Dios, viéndonos a nosotros, nos dejó una herencia. Amén. Y esa herencia, el profeta dice, Él no es que nos dejó una herencia por si es que alguien, amén, quería aceptarlo a Él. No fue así. Amén. Sino que esta herencia fue primero antes que nosotros. Amén. Antes de la fundación del mundo, en el principio, gloria al nombre del Señor, esa herencia era primero. Y luego Él, cuando estaba abriendo su libro para nosotros, para ver quién era heredero de esta herencia, entonces Él, por su previo conocimiento, pudo examinarnos a nosotros y ver que lo tomaríamos a Él en su palabra. Y fue ahí donde Él anotó nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero no es porque nosotros éramos alguien, sino porque nosotros nos hacíamos parte de Él. Lo aceptábamos a Él y su sangre nos cubría. Gloria al nombre del Señor. Y este Espíritu Santo ahora, gloria al nombre del Señor, este Espíritu Santo ahora tomaría el control de este creyente y nosotros seríamos parte de Él. Por eso Pablo, viendo todo esto, todo este cuadro, dijo, en Él asimismo tuvimos herencia. Fue dentro de Él, no fue fuera de Él, fue dentro de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Espero que podamos ver el cuadro. Así que esto es una herencia por predestinación. Yo heredé algo. ¿Qué herencia? Tenía que haber alguna que me dejara, alguien que me dejara una herencia, pero ustedes dicen que Jesús le dejó una herencia. ¿Pero cómo fue? Jesús no le dejó una herencia. Jesús nunca le dejó una herencia. Él descendió y pagó por esa herencia. Y los trajo a su herencia. Y sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Entonces ahí Dios le dio su herencia. Su herencia fue primero. No era Dios diciendo, bueno, hay mucha gente perdida, ni uno solo de ellos quizás será salvo. Voy a enviar a Jesús, quizás alguien se arrepentirá y sabrá lo que hice y se salvará. Oh, misericordia, yo no dirigiría mi oficina así, dice el profeta. Amén. No, Señor. Por su propio conocimiento vio exactamente quién sería salvo y quién no. Entonces Él envió a Jesús para salvar a aquellos que Él ya había elegido. Amén. Según, ¿qué dijo Pablo? Él nos escogió en Él aún antes de la fundación del mundo.
Esa es nuestra herencia. ¿Cuál es la herencia, hermano? Amén. Porque si yo tengo una herencia, quiero saber qué quedó para mí. Amén. A veces los hijos se pelean por la herencia de los padres y bueno, a ver qué hay, y van a la casa y esto es mío, no, esto es mío. Amén. Pero esta herencia, gloria al nombre del Señor, es diferente. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. A ver. Esa es nuestra herencia. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que es? Dios nos escogió, permitió que Jesús viniera y pagara el precio. Amén. ¿Qué fue? Derramamiento de su sangre. Aleluya. Amén. ¿Qué es lo que permite esto? El derramamiento de su sangre para que ningún pecado nos sea contado. Amén, Señor. Amén. Gracias. Amén. Es lo que nuestro hermano Pablo estaba hablando, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. ¿Cuál es la herencia suya, hermano? Amén. Jesús. Gloria al nombre del Señor. De que esa sangre haya sido derramada para que usted no tuviera pecado. Para que estuviese santo y sin mancha delante de Él. Es una herencia eterna. Porque usted va a ser un hijo de Dios delante de Él, santo y sin mancha. Sin arruga, perfecto. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es. Esa es nuestra herencia. Que Él nos haya escogido en Él antes de la fundación del mundo. Gloria al nombre del Señor. Pero recuerden ustedes, ¿ve? Aquellos quienes recibieron solamente el conocimiento de la verdad, nunca recibieron la verdad, solamente recibieron su conocimiento. Porque ellos solamente fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron el poder de la buena palabra, como aquellos fronterizos allá atrás. Amén. Pero Josué y Caleb, ellos dijeron, sí podemos tomarla. Estaban mirando aquella grande ciudad de aquellos fronterizos, pero Josué y Caleb estaban mirando una promesa que Dios había hecho. Gloria al nombre del Señor. Esas son las mismas promesas que Él nos hizo a nosotros. Amén. ¿Qué promesa, hermano? Esta misma promesa que está hablando Pablo aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ¿qué? Que en nosotros ha de manifestarse. Eso es una promesa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Él no le está hablando a la denominación. Él no le está hablando al pecador. Él le está hablando al creyente. Esta gloria que ha de manifestarse en quién? En nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, muchos reciben el conocimiento de esta herencia. No, el Señor me salvó, me lavó de mis pecados. Pero vemos, como estamos diciendo recién, solamente su conducta y su actitud hacia la palabra no es la correcta. Amén. ¿Cómo lo notamos? De la manera que se quedan con la palabra. Amén. Con la palabra completa. Gloria al nombre del Señor. Aquellos hombres en el desierto tuvieron grandes señales, tuvieron maná del cielo, tuvieron serpientes, tuvieron agua de la roca, tuvieron todo. Pero cuando llegó el momento de meterse en el Espíritu Santo, no entraron en el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que el profeta empieza a hablar de esto. Nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué se metió por acá el hermano Branham? Es porque está hablando de que el creyente tiene que entrar en esa tierra. Amén. En esa promesa que Dios le ha hecho de poder poseer y poder entrar a esa adopción. Pero muchos dijeron, no, el profeta dice esto, mire, muchos dijeron, si yo tuviera que dejar de hacer esto, pues, si tengo que dejar mi fiesta de naipes, hermano Branham, si tuviera que dejar de crecer mi cabello como una mujer vieja, yo no sé si lo haría. Amén. Y empieza a nombrar muchísimas cosas el profeta. Amén. Y muchas veces eso se tornó del lado del legalismo. Dijeron, bueno, no, pero no vamos a hablar de esto porque esto es legalismo. Y no está hablando de eso, hermano Branham. Está hablando de nuestra actitud hacia la palabra. Del conocimiento de la verdad y querer entrar en la verdad. Porque ellos gustaron de esa buena tierra. Amén.
El fruto ellos lo comieron y dijeron, realmente es buena la tierra. Amén. Pero si yo tuviera que escoger, me parece que va a ser medio difícil batallar contra esos gigantes. Amén. Y ahí es donde el cristiano es confrontado. Amén. Por eso el profeta predica un mensaje llamado Cades Barnea, es el lugar de juicio. En donde el creyente va a decir, ¿qué hago, Señor? ¿Tomo la herencia o no tomo la herencia? Amén. Y muchos se confunden con que recibieron ya el Espíritu Santo cuando no lo han recibido, solamente han recibido el conocimiento del Espíritu Santo. Que fue un pequeño fruto que gustaron y dijeron, qué bueno, somos hijos adoptados de Dios. Pero han recibido el conocimiento solamente de lo que son los hijos adoptados. Amén. Porque si fueran hijos adoptados, estarían manifestando la palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hubieran entrado en esa tierra y su carácter hubiese sido diferente. Amén. Hubiesen sido positivos en la palabra. Podemos tomar la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que Josué y Caleb estaban mirando una promesa que Dios hizo. Quédense con la palabra, no importa quiénes sean ustedes. Aleluya. Amén. Quédense con la palabra. ¿Por qué está diciendo esto el profeta? Porque antes está diciendo, si yo tuviera que ser este, tuviera que ser aquello. Si tuviera que dejar mi puro, hermano Brana. Oh, es un pobre ejemplo deliberado ese. Señor. Gloria al nombre del Señor. Quédese con la palabra, no importa quién tenga que ser. Quédese con la palabra. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre. Ellos gustaron de la verdad. La gente va a la iglesia, se sienta y dice, tú sabes, ellos pudieran estar muy correctos. Pudiera ser, pero se requiere mucha fe para hacer eso. Y gustaron solamente de la buena palabra. Amén. Amén. Conocieron la verdad, pero la verdad no la aceptaron. Amén. Los fariseos en su día conocieron la verdad, pero no aceptaron la verdad. Cuando Jesús les dijo, ellos le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y le dijo, yo también le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan? ¿De quién fue? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se contaron y dijeron, ¿de quién es? ¿De quién es? Amén. Si decimos de los hombres, la gente, el pueblo lo tiene por profeta. Si decimos del cielo, va a decir, ¿por qué no lo creíste? Dijeron, no lo sabemos. Ellos tenían el conocimiento de la verdad, pero no la aceptaron nunca. Nunca aceptaron la verdad. Amén. Cuando ellos se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Amén. Ese soldado que se sacó el... Ay, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ya lo habían matado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor. Ese es el conocimiento de la verdad. ¿Ven? Lo rechazamos y tienen la sangre del pacto por inmundo. El hombre dice, sí, yo creo en Dios. Seguro, y da su primer paso. Yo creo en santificación, seguro. Pero cuando tiene que recibir el Espíritu Santo, dice, yo tengo mis dudas. Amén. No sé si lo pudiera hacer. No creo. Amén. Estamos hablando de fe. Recuerde que la adopción es posición. Recuerde que en la adopción es la última parte de aquella pirámide cuando es coronada la pirámide. El Hijo de Dios es colocado en ese monte. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Y qué sucede ese profeta? Es imposible. Ellos pecaron y pecando perdieron su día de gracia. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que es duro, dice el profeta, pero gustaron de los dones celestiales. Sí, Señor. ¿Ve? Que Dios tenga misericordia. ¿Y qué sucedió? Dice el profeta. Ni uno solo de ellos entró. Amén. Esos hombres quienes gustaron de las buenas cosas de Dios, solamente dos. Amén. Aquellos que fueron primero, que regresaron y dijeron, podemos tomarla, podemos tener el Espíritu Santo porque Dios lo dijo. Amén. Amén. La promesa es mía. ¿Lo capta usted? Amén. Pedro dijo en el día de Pentecostés, si yo me arrepiento y era bautizado en el nombre de Jesucristo,
yo debería recibir el Espíritu Santo, la promesa es para mí. Estoy dispuesto a hacerlo, es mía, la promesa es mía. Amén. La promesa es mía, yo la recibo. Amén. 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 Aleluya. Pero dice el hermano Branham, o sea que aquellos quienes se murieron no van a estar allí, no resucitarán, no resucitarán. Solo los que entraron a la tierra prometida. Amén. 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 Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué tremendo. Quiero avanzar aquí. Esto es maravilloso. El propósito de esto es ver su posición en Cristo, dice el hermano Branham. Amén. Amén. Ver que no es algo con lo que ustedes se encontraron por casualidad, Amén. o que algo que merecieron de alguna manera, sino que es lo que Dios hizo, lo que Dios mismo hizo por ustedes. No que ustedes eran tan buenos que fueron a una iglesia una noche y algún pobre hermano los guió al altar. No fue eso. Fue Dios siendo antes de la fundación del mundo predestinándolo a vida eterna. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que aquellos 24 ancianos se quitaron sus coronas y dejaron todo a un lado y se postraron diciendo toda alabanza sea el Cordero. Amén. Ahora, Amén. no quería pasar de lado lo que eran aquellas personas quienes gustaron del don celestial. Aleluya. Porque muchos se confunden en esto. Amén. Reciben el conocimiento de la verdad, pero no reciben la verdad. Amén. Amén. Por eso Jesús dijo, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, no hicimos milagro en tu nombre, no sanamos, no los conozco. Amén. 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 Porque el creyente debe saber cuál es su posición en Cristo. De verdad, Señor. Amén. Si él está dentro de la tierra prometida o no está dentro de la tierra prometida. Amén. Y vimos que esto no es algo que el pastor le va a decir a usted. Amén. 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 El pastor puede predicarle, pero si usted no lo reconoce como hijo de Dios, Gloria a Dios, sí, Señor. Amén. esto no es algo que decir, bueno, vamos a ser todos salvos. Eso es de Dios, depende del Señor. Amén. Depende de usted, si usted lo alcanza y si es predestinado para alcanzarlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. No es porque el pastor lo guió al altar o porque lo llevó a la agua del bautismo o porque el hermano lo invitó un día a la iglesia. Amén. Es una predestinación de Dios desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué hizo Él? Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto es Efesios capítulo 1. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén, Señor. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Amén. Aleluya. ¿Cómo permanecimos en eso? Gloria al nombre del Señor. El misterio de su voluntad no es solo una cosita, es un misterio. Amén. La voluntad de Dios es un misterio. Y cada hombre tiene que buscar la voluntad de Dios para él mismo o para ella misma. De verdad, El Señor. misterio de Dios. Amén, Señor. Cada hombre y cada mujer tiene que buscarlo. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad de Dios en usted? Amén, Señor. Amén. Uy. No es una casualidad la voluntad de Dios. Amén. Es un designio de Dios. Amén. Lo que Él quiere que haga. Amén. Gloria al nombre del Señor. Uy. Amén. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Amén. Por revelación. Amén. Verdad, Señor. Amén. Sí, Señor. Pablo venía caminando en un momento, parecía su vida culmine, en su máximo. Había estudiado a los pies de Gamaliel, tenía todos los doctorados, PhD y todos los demás, y parecía que él venía en la voluntad de Dios, pero esa no era la voluntad de Dios. Amén. Y ahora Dios se le da a conocer a él y le dice cuál es su voluntad. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Que ahora en vez de perseguir a los cristianos, él tenía que llamarlo a los cristianos. Amén. Amén. Por eso es que él está diciendo, este es el misterio de su voluntad. Amén. ¿Qué misterio es? Amén. Gloria al nombre del Señor. El misterio tiene que ser revelado en ti. Sí, Señor. Amén. 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 Señor. ¿Cómo fue revelado? ¿Cómo nos damos cuenta? Por revelación. Aleluya. Amén. Él nos dio a conocer el misterio. Tengan el Espíritu Santo en alguna vez en ustedes y empiecen a escudriñar esto y observen cómo se empieza a desarrollar. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Fíjense. Yo quizás daré unos 15 minutos de esto, pero me apresuraré, dice el profeta. El misterio, qué misterioso. La escritura me llevó de regreso al Antiguo Testamento. De nuevo al Antiguo Testamento.
Y es un misterio que es el misterio de su venida. Amén. El misterio de su voluntad es el misterio de su venida. Amén. Aleluya. El misterio de nosotros sentándonos juntos. Amén, es verdad. Esto no puede ser enseñado por seminarios, es un misterio. Sí. Amén. Usted no lo conoce por educación, es un misterio que está escondido desde la fundación del mundo, Amén. Aleluya. Gloria a Dios. esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén, Señor. Amén. 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 ¿Qué misterio es este? El misterio de Él darse a conocer y revelarse Aleluya. en creyentes. Amén. Amén. Porque el Hijo adoptado es el que ahora revela lo que es el... Amén, gloria al nombre del Señor. Él revela los asuntos del Padre. Él está ahí para firmar el cheque. Amén. Él está para mandar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquel hijo que era posicionado, ahora él podía tener control de la herencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Este es el misterio de su venida. Amén. Dígame, mi hermano y mi hermana, ¿cuándo fue el tiempo en que los hijos de Dios habían de ser manifestados alguna vez aparte de este tiempo? ¿Cuándo hubo alguna vez en la historia en que ellos habían de manifestar el tiempo de librar la naturaleza? Ahora es. Ahora es tiempo. Ahora mismo. Amén. Amén. La naturaleza está gimiendo, esperando esta manifestación. Gloria a Dios. Pero ¿de quién es la manifestación? ¿Es nuestra manifestación? Sí. Es la manifestación de Él en nosotros. Ven a nosotros. Aleluya. Amén. Es Cristo siendo revelado ahora en ti y en mí. Amén. Gracias, Padre amado. Cuando Él vino antes de la fundación del mundo y proveyó un cordero inmolado, Amén, Jesús. Él ahora tenía que llegar un tiempo designado para ser revelado en carne. Y cuando Él llegó en carne, Él se reveló al mundo. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Pero luego Él quería ahora revelarse nuevamente sobre la tierra, en los hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. La naturaleza está gimiendo y esperando en este tiempo de la manifestación de los hijos. Pues antes que la expiación fuera hecha y que el Espíritu Santo fuera derramado alguna vez, antes de todo el Antiguo Testamento, no podía haber habido manifestaciones, tenía que esperar hasta este día. Y las cosas están siendo traídas, tomando la forma de una piedra principal a la manifestación de los hijos de Dios, regresando, y el Espíritu de Dios entrando en estos hombres. Amén. El Espíritu de Dios entrando ahora tan perfectamente al grado que su ministerio será tan parecido como el de Cristo, hasta que una a Él y a ella, a su iglesia. Amén. Es otra vez este misterio siendo revelado. Amén, Señor. Amén. Dado a conocer a este mundo. Amén. El mismo ministerio que tuvo Jesús ahora estará de nuevo caminando sobre la tierra. Amén. Amén, Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre amado. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. El profeta empieza a hablar de las Biblias, cómo fueron escritas, el zodíaco y todo eso, pero quiero ir más adelante. Gloria al nombre del Señor. Dios hizo un programa y un propósito. Él escribió su Biblia en el zodíaco, Amén. en las estrellas, las constelaciones. Sí, Señor. Amén. Él escribió todo ahí, desde el principio a fin. Empezando desde la Virgen y terminando en el león. Amén. Gloria al nombre del Señor. Luego él escribió su Biblia en la pirámide, dice el profeta. Amén. Y luego pasó a ser papel. Aquí su escritura, escrita. Amén. Hombres siendo guiados, amén, a escribir la palabra. Amén. Amén. Pero todo esto, dice el profeta, era para traer un despertar en los creyentes. Y un día Lutero abrió la escritura y él despertó a la escritura. Amén. Amén. Y cuando él vio la escritura, él se paró en la palabra de la hora porque era el tiempo para él. Sí, Señor. Y él salió con su mensaje. Amén, Señor. Gloria al nombre del Señor. Y empezó a manifestarse en la luz que Dios le había dado a él. Amén, es verdad. Luego vino Wesley. El profeta empieza a contar de que ellos, los que quedaron después de Lutero, se organizaron y murieron. Y murieron. Sí, Amén. Porque hicieron una organización de esa idea. Amén. Amén. De esa revelación hicieron una organización. De verdad. Y luego vino Wesley. Amén. Pero todo eso nos venía hablando a nosotros, gloria al nombre del Señor,
de que vendría un tiempo en el que la verdadera manifestación vendría a la escena. Y que eso se iba haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño y más estrecho. Amén. Y cuando llegaría este último tiempo, es entonces cuando Dios se manifestaría completamente en el cuerpo de Cristo. Ahora, Lutero, dice el profeta, se va a levantar así como se levantará William Branham. Él saldrá en la resurrección. Pero hermano, si él tuvo menos luz, pero él está parte de este cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Mire, espero que podamos captarlo. Ahora, de esta manera Dios está trayendo a su iglesia. Nosotros estamos bien unidos en un corazón y unánimes. Alguien dice, los luteranos allá atrás no tenían nada, tenían ¿qué? Amén. Justo por la fe vivirá. Amén. No tenían nada, hermano. Lutero seguía fumando su pipa. Amén. Pero esa era la luz que él tenía. Aleluya, Señor. Amén. Amén, Jesús. Cuando ellos dicen los luteros allá atrás no tenían nada, no crean eso. Los luteranos saldrán en la resurrección así como lo saldrán todos, dice el profeta. Bautistas, presbiterianos, todos los hijos de Dios saldrán en esa resurrección. Esa es la razón que la gente dice, va a haber muchos millones que se van a ir en el rapto. Muchos millones, un avivamiento arrasador saldrá y salvará 100 millones de pentecostales y serán salvos y acontecerá el rapto. Están equivocados, dice el profeta. En ese rapto habrá centenares de millares, seguramente. Amén. Amén. Pero estará comprendido por 6.000 años de salvación. Desde hace 6.000 años que vienen creyentes muriendo, esperando ser resucitados para ser raptados. Amén. Pablo está diciendo eso. Nosotros los que vivimos nos precederemos a los que durmieron. Ellos serán levantados y juntamente con ellos seremos, amén, arrebatados en la nube. Amén. Gloria al nombre del Señor. El hombre camina en la luz a medida que la luz viene. Él cruza los puentes cuando él llega a ellos. Ahora, si él la rechaza a la luz, entonces él es dejado en la oscuridad. Pero Dios sigue avanzando. Él sigue avanzando. Él no se detiene. Y cerca, la venida del Señor está tan cerca, al grado que desde el Espíritu Santo está aquí. Amén. Vino por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Llegó el tiempo de la venida de la piedra principal ahora. La iglesia tiene que ser perfectamente como Cristo, al grado que Cristo y la iglesia puedan unirse. El mismo Espíritu, y si el Espíritu de Cristo está en ustedes, lo hará vivir la vida de Cristo, actuar la vida de Cristo y hacer las obras de Cristo también. Amén. Por eso que decíamos, la conducta es la conducta de Él. Amén. Lo hará vivir la vida de Él. Amén. ¿Cuánto nos falta, no? Gloria al nombre del Señor. Pero este Espíritu Santo es el que día a día va trabajando en ella. Amén. En esta pirámide. Ahora, quiero adelantarme aquí. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Estamos bien? Tenemos un ministerio que viene que es exactamente como la vida de Cristo. ¿Qué identifica ese ministerio? Su venida, la venida del Señor. Este ministerio está por venir porque viene la venida. Amén. ¿Por qué viene este ministerio de ser manifestado y Dios manifestándose en nosotros? Por causa de una venida que es la venida de Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y Él a qué viene a tomar? A nosotros, que somos su parte de Él. Él viene a tomarse a Él mismo. Amén. ¿Cómo es que viene a tomarse a Él mismo? Sí, porque el Espíritu Santo de Él está aquí sobre la tierra. La deidad está en el cielo, está aquí. Gloria al nombre del Señor. Él dijo, vendré y me tomaré a mí mismo. Y si Él es Él mismo, entonces es su ministerio. Es el ministerio de Cristo en la novia. En los hijos de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cristo viene por su iglesia antes de que todas las cosas sucedan. Antes de que el mundo pueda ser desbaratado. Amén. Así que, ¿qué tan cerca está la venida del Señor? Quizás antes que termine este culto esta noche. Amén. Estamos en el tiempo del fin. Fíjese cómo la iglesia se mueve, dice el profeta. Tómenlo en su mente, historiadores que estudian la iglesia luterana, justificación, ¿ve? Santificación con Wesley. Miren exactamente, la edad pentecostal fue la restauración de los dones. Pero miren la edad en la que viene ahora. Es una piedra principal.
Señor. ¿Ven lo que quiero decir? Es la venida del Señor, Aleluya. dándose a conocer. Amén. Dios y todas las creaciones están esperando para que la iglesia encuentre su lugar en posición. El creyente. Amén. 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 Dios y toda la iglesia Amén. Gracias, Padre. y la creación está esperando por nosotros, Sí, Señor. por los hijos de Dios. ¿Verdad, Señor? Amén. Amén. Amén, Jesús. Esto no es algo que usted va a hacer, esto es lo que Dios está haciendo en usted. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Dios ya lo probó en William Branham Amén. y tuvo buen resultado. Señor. Amén. El problema es que muchas veces vemos esto, la manifestación de los hijos de Dios en su gran poderío. Muchas veces lo vemos inalcanzable allí. Oh, qué tremendo el poder de Dios, ¿no? Amén. Y pensamos y decimos, bueno, en William Branham funcionó porque era un profeta. Amén. Porque muchas veces pensamos eso. En Jesús funcionó porque era Dios. Amén. Pero eso es lo que nos limita nuestra mente. Pero Jesús era un hombre, dice el profeta. Amén. Él también se cansaba. Sí, Señor. Señor. Amén. Amén. Él sabía lo que era cansarse, tanto predicar y después quedar rendido. Amén. Amén. Estaba cansado. La gente que había venido con enfermedades y con problemas y echando fuera demonios. Amén. Una mujer tocando el borde de su vestidura y él saliendo virtud de él. Gloria a Dios. Amén. Amén. Él era un hombre. Él podía saber lo que nosotros conocemos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso Él vino en forma de hombre. Para tener noción de lo que nosotros éramos. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y Él sufrir y morir. Gloria al nombre del Señor. Amén. Señor. El Aleluya. profeta dice, él Jesús fue tentado con mujeres. Amén. Para saber lo que el hombre sabría al ser tentado con mujeres. Señor. No habrá ningún hombre ni ningún ministro que diga, no, pero el Señor porque Él es Dios, más vale. Amén. Amén. Él supo lo que es ser tentado con mujeres. Él fue tentado con el cigarrillo, dice el profeta. Amén. Amén. Él fue tentado con toda clase de tentación que va a venir a usted. Aleluya. Amén. Amén. Gloria. Pero el profeta dijo, Dios usó el arma más poderosa que él tenía, era su palabra. Aleluya. Él dijo, escrito está, Satanás. Esa es la misma arma que nosotros tenemos en nuestras manos. Amén. El hermano Branham era un hombre de cacería y dijo, ¿de qué serviría yo tener un arma y tenerla guardada ahí y nunca usarla? Amén. ¿Verdad, Señor? Así es con los creyentes, ellos tienen el arma en sus manos y nunca usan el arma. ¿Verdad, Señor? Tienen las tentaciones y no usan el arma tan poderosa que tienen en sus manos. Gloria al nombre del Señor. Esta posición es para que nosotros podamos saber cómo usar esta arma. Amén. Esta palabra que ahora no solamente será escrita, ahora será hablada por nosotros. Los hijos de Dios hablarán la palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Muchas veces pensamos eso. Oh, Jesús la tenía toda bien porque él era Dios en carne. Amén. Amén. Pero eso no era así. La misma escritura dice que él no tenía como a cosa que aferrarse, sino que él se despojó de eso. Amén. Él dejó su corona, dejó su capa y se despojó de ser Dios para llegar a ser hombre. Santo es tu nombre. Amén. Él puede entendernos. Amén. Amén. Y Satanás estaba choqueado con eso. Amén. ¿Cómo este hombre? No, este no puede ser Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. El Señor no soporta el pecado. Si yo le traigo una mujer adelante, lo primero que Él va a hacer aborrecerla. Amén. Amén. Pero Él no lo conocía. Amén. Él no conocía que esta era otra fase de hombre. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Él no conocía que era un ministerio diferente. Era un ministerio simple y sencillo. Ese no era el gran Dios que él conocía. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ese hombre, esa gloria que nadie podía tocarlo a él. Amén, Jesús. Ahora era un hombre en simplicidad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sí, sí. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que nosotros podemos entender este ministerio de Él, para que nosotros podamos entender cuál es este ministerio que está ahora dándose a conocer. Satanás no podrá creer de que Él esté ahora en carne humana nuevamente, en creyentes, en hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Porque Él tiene a Dios de una manera, pero no le ha sido revelado quién es Jesús. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo esto. Y el profeta muchas veces, hoy día conversamos con un hermano, decíamos, qué tremendo el hermano Branham, la vida que él vivía. Amén. Señor. La vida que
nosotros decimos, bueno, el hermano Branham lo tenía bien porque tenía un llamamiento, el profeta tenía un don de sanidad, entonces venía una persona, la sanaba. No era William Branham, era un ministerio que estaba operando en él. Amén. Y que eso estaba sujeto a la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso Pablo nos está diciendo, Él nos da a conocer el misterio de su voluntad. Amén, Señor. Amén. Amén. Este ministerio que está operando ahora no es solamente porque Dios va a enviar un poder y nosotros vamos a decir que haga esto, que haga aquello. Va a haber una voluntad que va a manejar esto. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Amén. Y el profeta también era un hombre. Gloria a Dios. El hermano Branham, muchas personas creen que no tenía problemas y tenía problemas. Aleluya. Tenía una familia, tenía un hogar, tenía hijos. Amén. Amén. Y si tenía hijos tenía problemas. Amén. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Los que son padres saben que los hijos tienen problemas. Señor. Los que son esposos saben que tiene una esposa que quizás tiene problemas y lo que el esposo también tiene problemas con la esposa. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Pero eso no dejó inactiva el poder de Dios operando en un hombre. Gloria al nombre del Señor. Y hablamos con mi hermano Diego y decíamos, qué tremendo el hermano Branham. Porque llegaba a su casa, nosotros poníamos a pensar esto, decíamos, estamos trabajando y llegamos a la casa y queremos disfrutar con la familia. Amén. Pero William Branham llegaba a sus reuniones y quería disfrutar con su familia y había ambulancias, filas de oración. Amén. Aleluya. Pero él era un hombre. Amén. Amén, amén. Amén. Ahora Dios operando en este ministerio en él. Aleluya. Amén. Sí, Señor. ¿Y la familia? Amén. Aleluya. Y no solamente eso, sino que el profeta llegaba y casaba. Amén. Llegaba de reuniones de Alemania, de no sé dónde, y llegaba y se iba a casar. Amén. Y pudiéramos pensar, decir, bueno, pero ¿cómo este hombre? Amén. Pero todo había un propósito, había una voluntad de Dios ahí. Amén. Amén. Muchos pensamos y decimos, bueno, el hermano Branham tenía todo servido y él oraba y sanaba. Y no era así, también era un hombre. Amén. Amén. El profeta cuenta en el nuevo ministerio. Y si yo me levanté temprano para irme al bosque, agarré mi rifle y la esposa le dijo, ¿no te cansas de cazar? Amén. Aleluya. Y su hija dijo, yo sé lo que ha pasado mamá. Así que cuando me case, no voy a querer un hombre que vaya de cacería. Amén. Aleluya. Y tenían problemas. Amén. Pero era el profeta de la edad. El profeta dijo, ¿qué quiere que llegue a la reunión y agarre un juego de naipe? Amén. Gloria al nombre del Señor. El hermano Branham él decía, yo no voy a casar, yo voy a encontrarme con el Señor. Amén. En ese viaje de cacería fue cuando la palabra vino a existencia. Y esas ardillas se crearon. Mientras él pensaba en esta escritura de Marcos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando él volvió de casar, dice que su hija le dijo, papá, la verdad que estuve pensando y cuando me case quiero casarme con un hombre como tú. Y si va a casar, quiere ir a casar con él. Ella pudo entender. Amén. El ministerio que estaba siendo operado en William Branham. Entonces el profeta le dice, bueno, coméntale un poquito a tu madre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso que muchas veces tenemos una idea de lo que será este ministerio en nosotros. Amén. Pero también Pedro tenía una esposa, tenía a su suegra, la escritura dice eso. Tenía sus problemas, pero ellos eso no dejó que no fueran parte del ministerio. Que no fueran llenos del Espíritu Santo y que Dios no operara a través de ellos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque muchas veces pensamos que todas esas cosas serán una carga para poder llegar a la perfección. No, Señor. Gloria al nombre del Señor. Mi problema, hermano, usted sabe todos los problemas que yo tengo, mi esposa, mi hijo, mi carácter, eso no es problema para Dios. Gloria al nombre del Señor. El ministerio estará operando en su novia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Estamos llegando a esta edad que viene, es la piedra principal. ¿Cuántos minutos tengo? Tengo 10 minutos, bien. ¿Ven lo que quiero decir? Aleluya. La venida del Señor está por darse a conocer. Dios y todas las creaciones están esperando para que la iglesia encuentre su lugar en posición. Amén. Amén.
Ellos están esperando por nosotros. Señor. Si nos pusiéramos a detallar lo que están esperando, son muchísimos. Amén. Están todos esperando. El profeta dice, están ahí diciendo, apresúrate, hermano. Amén. Señor, Señor. Gloria al nombre del Señor. Y no solamente aquellos quienes ya han partido, sino que el profeta dice, nuestra teofanía nos está alentando. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Amén. Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Darnos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. ¿Cuál es este misterio de su voluntad? El profeta abre Hebreos capítulo 7. Este hombre Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuál es el misterio ahora? Aquí está el misterio, observen. Amén. ¿Quién es este hombre? Dando a conocer el misterio de su voluntad. Este Melquisedec, ¿quién es? Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Amén. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida. ¿Quién era este hombre? Gloria a Dios. Aleluya. Nunca tuvo padre ni madre, Amén. pero se dio a conocer en su misterio a Abraham. Y después lo comentó, dijo, cuando Abraham vio mi día, se gozó. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Él se dio a conocer a Abraham. Amén. Él no podía dejar de hacerlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Él nunca tuvo padre ni madre. O sea que si él nunca empezó, está vivo ahora. Aleluya. Amén. Amén. Señor. ¿Qué estaba haciendo él? Se encontró con Abraham, viniendo de la derrota de los reyes. ¿Qué estaba haciendo? Fue a buscar a Lot, su hermano perdido, para traerlo de regreso. Mató a los reyes, los cuales los reyes habían matado, yo creo que a 10 o 15. Pero Abraham armó su siervo y fue tras ellos y cayó de noche. Oh hermano, estamos obrando en la hora de la oscuridad. La única luz que tenemos es la luz del Evangelio. Amén. Él cayó sobre ellos y los agarró y los trajo de regreso. Y en su camino de regreso, después de que la batalla terminó, en Génesis capítulo 14, se encontró con Melquisedec. Aleluya. ¿Ve? Amén. Gloria al nombre del Señor. Y tan pronto como él se encontró con Abraham, viniendo de la derrota de los reyes, el misterio de Dios se dio a conocer a Abraham. Amén. Amén. ¿Quién era este? Ellos nunca pueden encontrar nada en la historia de él, porque no tuvo padre ni madre. Amén. Nunca hubo tiempo en el que él comenzó. Así que quien quiera que él haya sido está vivo ahora. Él nunca Aleluya. tuvo principio, así que él no pudo haber sido nadie más sino que el mismo Elohim, el autoexistente. Aleluya. Señor. Fíjese esto, Jesús tuvo un padre, Jesús tuvo una madre. Aleluya. Jesús tuvo un principio de días. Está hablando del cuerpo. Amén. 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 El cuerpo de Jesús tuvo una madre Amén. que lo concibió y lo trajo a luz. Amén. Amén. Por eso fue que Jesús tuvo que morir. Porque lo que tiene principio tiene final. Aleluya. Señor. Amén. Jesús tuvo un fin de la vida terrenal, pero este hombre, Amén. Melquisedec, Amén. era el mismo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. No tuvo padre ni madre. Amén. Jesús tenía padre y madre. Dice padre con mayúscula. Amén. Este hombre no tuvo padre ni madre. ¿Y qué hizo él después de que la batalla terminó? Después de que Abraham tomó su posición, se encontró con Melquisedec. Amén. 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 Él fue y fue en busca de su hermano. Aleluya. Amén. Con esto vamos a terminar porque no vamos a poder entrar de lleno a esto. Pero este es el misterio de su voluntad, darse a conocer. Aleluya. Abraham tomó su cuchillo, amén, los afiló y fue a buscar a su hermano perdido. Y luego cuando él sale de derrotar a los reyes, entonces Melquisedec se da a conocer a él. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Después de que la iglesia tome su posición, somos llamados a la adopción de hijos de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Cuando cada hombre toma su posición, lo que Dios lo ha llamado a hacer, y permanece firme hasta el final del camino en pos de los perdidos. Amén. Pablo quita el temor de ellos, dice, si ustedes son llamados, si ustedes no están solamente citados en su mente por alguna teología, sino que Él los predestinó antes de la fundación del mundo y puso su nombre en la vida del Cordero, ahora nos reunimos para sentarnos en lugares celestiales en Cristo, un pueblo santo, una nación santa. Aleluya.
Pero una iglesia verdadera llena de Espíritu Santo con el poder de Dios sentado en lugares celestiales, gloria al nombre del Señor, ella está moviéndose en el Espíritu, dando alabanzas a Dios, el Espíritu Santo moviéndose entre ellos, ¿ve? Discerniendo el pecado, sacando a la luz las cosas que hay entre ellos erradas, enderezándolo todo, y haciendo llano y a nivel, debido a que siempre están en la presencia de este Dios, Aleluya. que está en un sacrificio sangriento. Gloria al nombre del Señor. Este mismo Melquisedec que se dio a conocer a Abraham, ahora se da a conocer a esta novia en posición. Amén. No podía ser de otra manera. Se le apareció a Pablo, se le apareció a Abraham. Y le dio a conocer el misterio de su voluntad. Gloria al nombre del Señor. Ustedes no fueron salvos por la sangre, sino que son mantenidos salvos por la sangre. Ustedes fueron salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, creyéndolo. La sangre los mantiene salvos. De verdad, Señor, amén. Amén. Cuando usted peca, confiesa en su pecado, la sangre automáticamente lo limpia. Eso lo mantiene salvo a usted. La gracia lo salvó. Amén. Fue la elección de Dios en gracia. Amén, Jesús. Dios tocó sus corazones porque Él los predestinó. Ustedes miraron hacia arriba y lo creyeron. Ahora la sangre es una expiación por sus pecados. Gloria al nombre del Señor. Él recuerden lo que dijo, lo que yo dije. Dios no condena a un pecador por pecar. Él es un pecador para comenzar. Pero Él condena al cristiano por pecar. Luego, debido a que Él lo ha condenado, Cristo toma nuestra condenación. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pero aquellos quienes pecan voluntariamente, eso es otra cosa. Amén. Estamos terminando. Pero una vez que el hombre muere, él está muerto. Usted a un muerto lo toca y no hace nada. Lo pellizca, no hace nada. Está muerto. Lo habla, lo insulta, no sé. Lo trata mal, él está muerto. Amén. Esto es la parte de la adopción de hijos. Amén. ¿Cómo vamos a saber si está muerto o no? De la manera que reaccione. Si reacciona es porque está vivito todavía. Amén. Si un hombre está muerto en Cristo, ustedes pueden llamarlo hipócrita, llamarlo lo que quieran, él nunca va a levantar nada al respecto. Él se irá a alguna parte y llorará por ello. Pero algunos están muy vivos, dice el profeta. Sobre eso es lo que pienso. Nosotros debemos sepultar gente muerta, los que están muertos en Cristo. Los sepultamos en agua. Algunas veces sepultamos demasiada gente que está viva. Demasiada malicia, contienda y demasiado en la iglesia, pero nosotros no podemos separar eso. Dios lo hace. Él conoce a su gente. Él conoce a sus ovejas. Él conoce a sus hijos. Él sabe a quién puede llamar. Él sabe a quién Él ha predestinado. Él sabe a quién le está dando todas estas cosas. Y Él sabe a quién se está dando a conocer también. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él lo sabe todo. Amén. Qué maravilloso. Podemos seguir el domingo quizás con Melquisedec. Darse a conocer en el misterio de su voluntad. Amén. Lo hemos pasado por encima porque se nos va el tiempo. Pero Abraham se encontró con este hombre que se dio a conocer y él sabía quién era él. Amén. Cuando él empezó a conversar con él, él sabía quién era. Él sabía cómo se llamaba él, su esposa, que había sido cambiado de nombre. Amén. Él empezó a notar que este hombre era diferente. Gloria al nombre del Señor. Él sabía que los otros hombres también eran diferentes. Amén. Y él no hizo cualquier cosita, sino que él hizo lo mejor que tenía, un buen asado, un becerro y el pan y todo. Amén. Leche, mantequilla, trajo todo para conversar con él. No era una pasadita por un culto solamente, él quería tener un buen avivamiento con él. El misterio de su voluntad estaba siendo revelado a Abraham. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gracias, Padre. Padre Celestial, te pedimos por esta porción de tu palabra que nos has dado. Señor, quizás entrecortado, pero queremos ser adoptados tuyos, Señor, hijos. Realmente, Señor, tú nos haces ver a través de esta palabra
¿Cuál es nuestra posición como hijo tuyo, Señor? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor? En tu pueblo, en tu novia. Señor, ¿de qué manera nos conduciríamos? ¿De qué manera caminaríamos en tu palabra? Señor, estamos contentos porque hemos sido predestinados para esta hora, Señor. Hemos sido predestinados para que tú te des a conocer a tus hijos, Señor. Padre, no quisiéramos que pasara desapercibido ante nosotros, sino que queremos tener este misterio en nosotros, Señor, siendo develado, Padre. Señor, si hay alguno que no puede comprender esto, yo te pido que tú puedas revelárselo, Señor. Porque esto es tú dándote a conocer a ellos, Padre. Señor, seguramente muchas dudas vendrán, muchos problemas, muchas tentaciones, muchas cosas, Señor. Pero ayúdanos a caminar rectamente, Señor. Queremos ser encontrados dignos y aceptos en ti, Señor. Padre, si hay alguno que está en pecado, que pueda confesar su pecado a ti, Señor, y que pueda ser sumergido automáticamente en esa sangre, Padre. Señor, queremos ser hallados limpios y sin mancha ante tu presencia. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, Señor, nuestros pensamientos. Queremos llegar a la posición correcta, Señor, y eso es entrar y avanzar en la tierra prometida, Señor. Padre, te agradecemos por esta pequeña porción de tu palabra en esta noche. Señor, que podamos tomar fuerza, recobrar ánimo, Padre, para que podamos seguir hacia adelante. Si hay alguno que está tirado, que está herido, Señor, no permita que lo azotemos, sino que le demos una mano, Señor, para levantarlo, Padre. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Pedimos tu bendición. Ayuda a nuestro hermano Gustavo, que se sentía mal hoy día, Señor. Oramos por él. Él ha llegado hasta aquí, Señor. Le pedimos que tú lo bendiga grandemente, Señor. Quita todo dolor en él, Señor. Llama la fuerza, Padre, que él pueda salir sano en esta noche, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre, por el nombre de Dios. Amén. Y amén.